Buenos días, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. En este día que el Señor nos ha regalado, vamos a empezar nuestro estudio que se titula El beneficio de las disciplinas espirituales y por el cual vamos a orar. Señor amado, imploramos tu mano poderosa, mi Dios, dirigiendo, mi Dios, este día, dándote gracias por esta palabra santa, que ella sea de inspiración y de beneficio espiritual para el oyente, Señor. Bendice este día y bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el estudio es el beneficio de las disciplinas espirituales, que es tan importante para el creyente. Crecemos en Cristo cuando practicamos las disciplinas espirituales. Maduramos cada día cuando practicamos esas disciplinas dichas por su palabra santa, para el cual vamos a estar en el libro de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3, Primera de Timoteo, capítulo 4, los versículos del 1 al 3, y lo voy a leer, dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí dice que Pablo alerta de tiempos peligrosos y difíciles para la iglesia en el futuro. Y ya estamos viendo muchos de esos días hoy. Con esto de la pandemia, mis hermanos, ya muchas iglesias han cerrado, muchas todavía no han podido abrir, muchas abren y cierran porque alguien se infecta y hay muchas dificultades. Y dice la noticia y los papeles de periódicos que 30% de los creyentes van a dejar de ir a la iglesia y van a dejar de buscar del Señor. Y eso es muy triste, mis hermanos, eso es muy triste. Para los inconversos Jesús era una piedra de tropiezo, pero para los que están siendo salvos, Jesús es la piedra angular, como dice Primera de Pedro 2. El mismo Espíritu que inspira el misterio de la piedad advierte de los peligros venideros. Pablo estaba consciente de que el mundo intentaría distorsionar todas las cosas buenas de Dios, porque el pecado entró, mis hermanos, y eso distorsiona muchas cosas. Desde su inicio, la iglesia tenía el discernimiento espiritual para saber cuándo y cómo el Espíritu Santo oraba. Pablo podía hablar con certeza porque el Espíritu Santo se lo había mostrado y la iglesia también lo sabía. Pablo habla de postreros tiempos, los últimos días, mis hermanos, en el futuro distante. Pero sabe que la falsa doctrina siempre se infiltra en el presente también. Eso es muy importante saberlo. Él sabía que el peligro espiritual, mis hermanos, peligro es espiritual y advierte contra caer víctima al escuchar espíritus engañosos de doctrinas de demonios. Tanto en Efesios 6 como en Corintios 2, el apóstol enseña que Satanás busca eliminar o pervertir el evangelio de cualquier manera que él pueda hacerlo. Y sabe que él usa apóstatas, supuestos creyentes que podían dar testimonio del poder del evangelio, pero que nunca echaron raíz para salvación en su vida y lo rechazaron. Hay muchos creyentes que vinieron al Señor, pero después de un tiempo cayeron víctimas a los engaños del enemigo y se han separado de las cosas del Señor. Pablo caracteriza a estos enemigos de la fe en varios sentidos. Primero, pone a los apóstatas mentirosos en igualdad a los espíritus engañadores, estableciendo la conexión indudable.
Estos son hipócritas, mentirosos, porque promueven el engaño de los demonios. Segundo, tienen cauterizada la conciencia, es decir, han sido marcados como por un hierro candente para mostrar que son propiedad del enemigo. Y tercero, Pablo caracteriza a estos apóstoles por sus falsas enseñanzas. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. La iglesia encarece el matrimonio y la familia. Y hoy día vemos mucho de eso. Muchos de nuestros jóvenes que no se casan, quieren vivir juntos. Ellos primero deciden, vamos a vivir, y después si va bien nos casamos, y si no nos separamos. Y ya el matrimonio y el hogar es algo que es tan sagrado para el Señor, pero el mundo lo ha hecho algo tan, no, como decir, trivial, algo que no importa, que no es necesario casarse. Y muchas de estas cosas son palabras de gente que engañan, porque eso no es lo que dice la palabra del Señor. Son palabras de engañadores. Pero estos apóstatas enseñarían la falsa doctrina del ascetismo. Y el ascetismo es una doctrina filosófica religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales. Era una filosofía que había y también había en la iglesia de Corintios, que ellos decían que podemos ser puros y santos si yo dejo de comer carne, si dejo de hacer esto, si dejo de hacer aquello. Y ellos pensaban que con eso iban a llegar a la santidad. Y eso era un error, y es un error. Y muchos piensan que porque no fuman, que no beben, que no comen, no hacen nada, no hacen daño, que por eso que van al cielo. No, el Señor dice que solo aquel que venga a Cristo Jesús y a través de su Hijo Jesucristo puede tener salvación. Pero el mundo tiene muchas prácticas erróneas y de demonio. ¿Para qué? Para que el creyente que no está maduro, que no está fuerte en el Señor, que no lee su Biblia, que no ora y no busca en su iglesia, se pueda perder más fácil. Pablo enfatiza que estas falsas doctrinas deben ser expuestas porque son mentiras engañosas, pues le roban al creyente la libertad que disfruta en Cristo. El cristiano puede participar en todo que Dios creó con acción de gracia. Timoteo tenía la responsabilidad de enseñar a los creyentes y a los que conocían la verdad. Acuérdense que Timoteo era un médico, pero un médico joven. Era un joven que estaba aprendiendo a enseñar y ser maestro. Vamos a seguir en la primera de Timoteo 4, los versículos del 4 al 7. Y la palabra del Señor dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Habiendo advertido a Timoteo de los peligros doctrinales venideros, Pablo aquí continúa presentando una defensa práctica para mantenerse firme en la verdad. Todo lo que Dios creó es bueno, mis hermanos, y nada es de desecharse si se toma con una acción de gracia. En el principio toda la creación era buena en gran manera. Dios lo hizo todo perfecto, todo bonito, todo para el hombre, para que disfrutemos. Pero el pecado la puso bajo maldición. En la cruz, Cristo reconcilió la creación. En la cruz, Cristo reconcilia la creación. Y ahora gime por su redención. Por redención de tanto pecado que había pasado. Pablo sabía que el Evangelio hacía nula la maldición para el creyente, pues en Cristo todas las cosas son hechas, mis hermanos, nuevas.
Para el cristiano, por la palabra de Dios y por la oración, todo es santificado. Dos anclas de fe. Primero, enfatiza que la fe cristiana no está separada de la fe revelada en la ley, los profetas y en la de la Escritura. El cristianismo no se había separado de la palabra de Dios. La segunda ancla era la oración. La oración. Los judíos pensaban que la salvación venía y era de ellos, por virtud de ser pueblo escogido. Pero los seguidores de Jesús sabían que eran salvos por la gracia intermediante, inmerecida y merecida de Dios. Esta verdad causaba un espíritu de gratitud que se expresa en la oración, al saber que Jesús vino al mundo, que se apartó de su Padre, dejó toda su gloria para venir y salvarnos y morir por nosotros. Y a través de esa cruz, redimirnos, mis hermanos, eso tiene que ser una oración constante de agradecimiento por lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesús. No es suficiente poner en atención a un problema dado solo una vez y pensar que termina al instante. Los problemas en Corintio tomaron años, mis hermanos, y al menos 2 cartas y visitas apostólicas antes de resolver los problemas que afectaban a esa congregación. Los problemas que hay en nuestras iglesias están ahí porque nosotros somos los que somos la iglesia y no somos perfectos y hay todavía pecado. Pero somos redimidos por Cristo. Va a haber muchas dificultades, especialmente aquellos creyentes que son carnales. Cuando tenemos creyentes carnales en la iglesia, eso trae muchas dificultades para la iglesia y muchos problemas. Pero no es algo que no se pueda remediar. Timoteo necesitaba nutrirse con las palabras de la fe y de la buena doctrina, así como cada creyente, así como nuestros pastores. Tienen que alimentarse con esa palabra, porque la palabra de Dios tiene vida para el creyente. La doctrina es una síntesis de la enseñanza plena de la Escritura. Pablo amonesta: desecha las fábulas profanas y de viejas. Para algunos las doctrinas de apóstatas tenían cierta atracción, pero Pablo los considera como fábulas y cuentos de niños no dignos de ser tomados en serio. Pablo desacredita a cualquier enseñanza que no tenga su base en la palabra de Dios. Mis hermanos, cualquier persona que le venga a decir algo o enseñar algo, usted busque en la Biblia a ver si es cierto. Si no está en la palabra del Señor, no la reciba. Y cuéntela como palabra apóstata, como palabra cuentos de vieja que no honran a Dios. Vamos a seguir leyendo en 1 de Timoteo 4, el siguiente 7 al 10. Dice: ejercita para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel, es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y aquí el siervo de Dios necesitaba estar preparado tanto en su manera de pensar como en su manera de hacer. El creyente también, no nada más los ministros ni los pastores, también el creyente. Aquí Pablo está pensando en el desarrollo espiritual como algo riguroso, como el ejercicio del cuerpo para el atleta. Pablo espera que Timoteo tome su entrenamiento con toda seriedad. Y así también nosotros, mis hermanos, los hijos de Dios, como servidores de Cristo que somos, tenemos que tomar nuestro trabajo en el Señor, nuestro desarrollo como creyentes maduros, serio.
es una responsabilidad muy grande para el creyente andar en el Señor. Muy importante. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el ejercicio corporal, lo que es el ejercicio físico, levantar pesa, correr, caminar mucho, eso es bueno para el cuerpo. Pero mis hermanos, llega un tiempo que ya no es de beneficio, ya no podemos hacer esos ejercicios que hacíamos cuando estábamos más joven, que corríamos 1 milla, corríamos 2 o 3 millas. El cuerpo no es lo mismo y no tiene su beneficio como antes. Pero la palabra del Señor dice que el ejercicio espiritual, la disciplina espiritual, tiene su provecho cuando joven y cuando viejo. Cuando lleguemos a más mayor, mis hermanos. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y la venidera. En otras palabras, mis hermanos, que la piedad, el amor, la bondad, la humildad, el perdón, todas esas cosas que el Señor nos dio a través de su Espíritu Santo cuando nos salvó y nos otorgó todo eso, mis hermanos, eso, ejercitando esas cosas, usando esas cosas para madurar en el Espíritu, nos los llevamos con nosotros cuando el Señor nos lleve a casa. Cuando el Señor nos llame a su presencia, eso no lo vamos a llevar nosotros, todas esas cosas que el Señor nos ha dado. Pablo está apelando a la experiencia común de todo atleta. El tiempo pasa y con el tiempo se pierden las fuerzas y las habilidades que tuvieron con la juventud. Las disciplinas espirituales nunca, mis hermanos, nunca se pierden su beneficio. El ejercitarse en la piedad, en la fe y en la santidad, para todo aprovecha. Nunca pierden su valor y su fuerza con los años. Algunas veces se ponen hasta más fuerte nuestra fe. Mientras maduramos en el Señor, esa fe crece más, mis hermanos. La piedad es mejor, la paciencia crece y es mejor. Y la necesitamos en este mundo, especialmente en el que estamos llegando tiempos muy, muy difíciles, mis hermanos. Y hay que apegarse al Señor. Hay que buscar su rostro. Hay que buscar de Él en su palabra, que es donde encontramos vida, porque dice que su palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que 2 espadas de 2 filos. En otra palabra, es fuerza para el creyente que está madurando, que está creciendo y conociendo a su Señor y su Creador. Para la vida presente y venidera, a la durabilidad de las disciplinas espirituales. Al ejercitar la piedad, nunca pierde los resultados gloriosos, pues permanecen en esta vida y por toda la eternidad. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nada más que estén en nosotros, sino que abunden en nosotros, os dejarán estar ociosos, no os dejarán ser ociosos, estar ociosos, vagos, en otras palabras decimos nosotros, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué maravilloso es eso, mis hermanos. ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Que si nosotros ejercitamos esas disciplinas espirituales que Él nos dejó, que Él nos dio a través de su Espíritu Santo, aquí dice la palabra del Señor, que haciendo estas cosas no caeráis jamás, jamás. Y de esta manera vas a otorgar amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y qué maravilloso que usando esas cosas que el Señor nos dio a través de su Espíritu Santo, que es la bondad, la humildad, la paciencia, el amor, la gracia que Él nos dio a través de ese Espíritu, mis hermanos, podemos y tenemos esa entrada amplia, que cuando el Señor nos diga, ven bien, buen siervo y fiel, entre poco fuiste fiel, entre mucho te pondré, entra en mi reino. Y qué maravilloso, nada más de pensarlo, mis hermanos,
Es algo tan maravilloso. ¿Cómo no servir al Señor y cómo no ejercitar esas disciplinas espirituales? Úsenla, ayúdenla a madurar, a crecer. Pídanle al Señor que aumente su fe, que le dé más amor, que le ayude con la paciencia, que le ayude a hacer, a perdonar, porque Dios nos perdonó primero, para poder tener esa amplia y generosa, dice la palabra del Señor en segunda de Pedro, generosa entrada al reino de Jesús. Que Dios me los bendiga, que tengan un día maravilloso y bello y que tengan una semana bendecida por nuestro Rey y Salvador. Los amos en el Señor, que Dios me los guarde.